Antonio de la Cruz es presidente de Interamerican Trends. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar. Muy buenas noches, Carla. Un gran placer estar contigo y en esta tormenta. Ajá, ok. Esa palabra es bien particular, porque en verdad para algunos venezolanos resultó ser una tormenta. Resultó confuso ver cómo en mayo la administración Trump nos dice que Chevron ya no tiene autorización para bombear petróleo en Venezuela. Y ahora de repente aparecen tres medios, Bloomberg, Wall Street Journal y Reuters, y nos dicen que no, que sí, que la administración Trump está autorizando a Chevron a reanudar sus operaciones en Venezuela y que bueno, que no tendría acceso a impuestos o a regalías. Pero esta noticia la describió, por cierto, hace unos minutos en mi canal YouTube, David Smolansky, como una que no ayuda a la causa venezolana. ¿Cómo la describirías tú? La puedo ver como que en el momento en que ocurre no es oportuno, porque estamos a pocos días de celebrar el 28 de julio. Exacto. Y entonces no es oportuno. No puedo decir que no favorece, no es oportuna. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene toda esa carga emocional de que el aislamiento financiero de Maduro se puede entender, y lo va a usar el régimen, como que se entiende con la administración. Va a haber una narrativa por parte de ellos. Sin embargo, esta jugada está diseñada desde la logística fría y única del interés nacional de los Estados Unidos. Recordemos que los países y los gobiernos no tienen, sino solamente intereses. Y esto hay que verlo en la lógica de Estados Unidos en el contexto que se mueve en la geopolítica mundial, donde tiene a China como su principal enemigo estratégico. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esta licencia no está reconociendo al régimen Maduro, porque los que toman la decisión, y aquí hay que ver quiénes son, es Marco Rubio, que conocemos todos muy bien cómo entiende él a ese régimen. Si hay alguien que entiende hoy al régimen venezolano, es el Departamento de Estado. No solamente es Marco Rubio, es su vice también, ¿verdad? Entonces, y todo su entorno, que tuvo que entender para poder llegar a esta propuesta. En ese sentido, si nos vamos a esa referencia de mayo del 2025, en la que la administración toma la decisión de suspender la licencia, recordemos que fue un pulso que se hizo Marco Rubio con el enviado especial Grenell. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Grenell pudo más? No, te estoy llevando a que no es así. Hay que entender que sigue siendo Marco. Yo no estoy metiendo, Grenell no tiene, en este juego Grenell tiene 0. ¿Y qué pasó en este transcurso de los meses cuando Marco Rubio decía que la licencia no iba y ahora podríamos estar hablando de autorizar a Chevron de nuevo? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió allí? Precisamente. Entonces, en una decisión que está tomando el presidente, en la que Marco tiene que traducir, ¿verdad?, en una acción, y por eso que digo que es importante entender esto, él cambia la licencia general, que todos hablamos, a una licencia específica. ¿Y qué tiene eso? Eso tiene varios distintos cuando es específica. Eso le da a la Casa Blanca una mayor flexibilidad, porque impone condiciones estrictas, son personales, son individuales, supervisa cada movimiento y puede pasar, puede revocar en cualquier momento también. Entonces, aquí lo que hay es, veamos el contexto general, un Trump donde tiene que tomar decisiones, donde el grupo MAGA, que yo hoy estoy entendiendo que cada vez tiene más influencia en su administración, porque recordemos que influenció también en cuando fue a atacar a los iraníes, en los que los MAGA se opusieron a eso, ¿verdad? Y en la que tiene cada vez los MAGA han venido diciendo que en Venezuela se está dejando un espacio para que China, Rusia e Irán ocupe ese espacio. Entonces, pero China no está allí ya, profesor. No, China está operando, lo que no aumenta su producción. ¿Okay? Y tenemos que, vuelvo a insistir, tenemos que verlo esto geopolíticamente, cómo estos espacios, ¿verdad?,
a la ausencia de Chevron, si tú sacas a Chevron de Venezuela, cosa que yo siempre he dicho que hay que mantener la máxima presión, pero tratando de entender qué es lo que está detrás de esto, puedo ver a Chevron como un caballo de Troya. Chevron representa el capitalismo estadounidense en Venezuela. Que en esta formulación de la licencia, ¿verdad? Lo que dice el Departamento de Estado es que va a haber un pago con productos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Con crudo liviano para poderlo mezclar con los extras pesados, con naftas, gasolina, aceite. Eso lo estoy traduciendo yo. No lo dice la licencia porque no la he visto. Pero cuando dicen productos, son productos refinados que van a ser en Venezuela. Esa es la explicación que tú le encuentras a que ellos digan que Maduro no va a recibir ni regalías ni impuestos. Lo que pasa es que al estar Chevron en presencia, ellos tienen que operar, y tienen que operar, ellos llevan dólares para cambiar en el mercado. Eso realmente lo que reduce son los ingresos que Maduro va a recibir por la participación de Chevron en Venezuela, pero no los elimina. Eso es lo que te iba a preguntar, porque ¿cómo es eso que van a extraer petróleo en Venezuela y Maduro no va a recibir nada? Entonces, extraen y de gratis. No, lo que pasa es que al estar Chevron, él tiene que mover su personal, tiene que pagar los servicios, y esos son dólares que van, y se estimaba que eso estaba entrando en la banca privada alrededor de unos 100 millones en la economía. Lo que se está hablando es que también recibe por regalías y por impuestos. En el estado de lo que Chevron estaba exportando hacia Estados Unidos, que eran unos 200.000 barriles, 220.000 barriles en los últimos días, los últimos meses, eso estaba equivaliendo a unos 200.000 millones después que se cobraba la deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Que dicen que ese monto que estamos hablando no va a ser en cash, sino que va a ser en productos. Es lo que estoy cuando leo lo que dicen. Sí, lo que pasa es que tú recuerdas que nosotros entrevistamos varias veces a Juan González cuando activaron la licencia para Chevron en la administración Biden, y Juan González le dijo a esta servidora que Maduro no iba a recibir nada. ¿Y qué descubrimos después? Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros que en esta oportunidad Maduro no va a poder hacer transacciones con Chevron que le permitan seguir teniendo oxígeno financiero? ¿Qué garantía tenemos nosotros, Marco Rubio? ¿Por qué? Marco Rubio se está jugando todo su capital político con esto. Si Marco Rubio le da oxígeno a Maduro, se acabó Marco Rubio, se acabaron los 3 representantes de la Florida. Este es el costo político más alto que van a tener. Y hay un ex hoy, ¿cómo se llama? Del representante de la Florida, no Carlos Jiménez, el otro, Mario Díaz Balart. De Mario Díaz Balart, en la que dice claramente que no, el único que puede tomar las decisiones y que tenemos que tener confianza para terminar con el régimen de Maduro es Trump, por supuesto, Marco Rubio. Cuando Díaz Balart fija posición que estaba también en las sanciones a Chevron, que había que quitársela, quiere decir que hay alineación total de los 3 representantes de la Florida que se están jugando su puesto el próximo año y que saben que si esto le da oxígeno a Maduro, pierden su representación. Ahora, una cosa más antes de ir a la pausa. Esto ya es oficial. Te lo pregunto así porque sí es verdad, ha aparecido en 3 periódicos, pero el Departamento de Estado nos remitió al Departamento de Justicia, del Tesoro, para hablar de las licencias, y decían que en todo caso, cualquier licencia que se aprobara no podía beneficiar desde el punto de vista económico a Maduro. Pero ya está absolutamente confirmado, ya definitivamente Chevron sí va a estar bombeando petróleo en Venezuela. Sí, esto es oficial, esto es una licencia privada, no va a ser publicada, no la vamos a ver en la OFAC, porque es privada, precisamente eso es lo que tiene esta licencia. Y ya esto es un hecho. O sea, esto no es que hay una posibilidad de echarla para atrás. No, esto es firme. Sí, Chevron. El Chevron nunca se fue de Venezuela. La información que yo manejo desde Venezuela y Petroboscan en concreto, Chevron siguió operando en Venezuela bajo una cubierta donde ha mantenido la producción de los 105.000 barriles día que se producen en Petroboscan.
Entonces, Chevron lo que ha hecho es básicamente, porque como es una empresa mixta, ¿verdad? Que es Petroboscán, Petroindependencia, ¿verdad? En la que ellos trabajan con PDVSA, fue que PDVSA daba la cara, pero Chevron, el personal de Chevron se quedó en sus oficinas de Petroboscán trabajando y han mantenido el nivel de producción. Por Quédate eso allí, profesor, por favor, lo terminamos de explicar al regreso de esta pausa. Antonio de la Cruz con nosotros esta noche, presidente de Interamerican Trends. Quédense con nosotros. El profesor Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, nos acompaña ahora. Pero mi planteamiento es, en mayo la administración Trump no sabía que existía un peligro de que China pudiera empezar a acaparar el negocio petrolero con Venezuela. Esta diferencia, la razón por la cual dicen que ahora se activa esta licencia privada y es la posibilidad de que China se quede con ese mercado, ¿no existía ese mismo riesgo en mayo? Sí, sí existía. Por supuesto que existía. Por eso, entonces, ¿qué cambió aquí? El lobby de Chevron fue muy fuerte, fue muy convincente, muy persuasivo. ¿Qué pasó y por qué ahora? Fíjate, Chevron es una empresa estadounidense, es petrolera. Cuando digo eso, esos son valores fundamentales del Partido Republicano que defienden. No es fácil llevar a Chevron a que deje Venezuela si ellos quieren seguir en Venezuela. Aquí el problema es que Chevron no ve a la fuerza democrática como la opción para el futuro de Venezuela. Prefiere las relaciones opacas con el régimen de Maduro que con una Venezuela democrática. Eso es lo lamentable de Chevron y que siempre lo ha hecho. Lo hizo con Chávez y ahora lo hace con Maduro. Apuesta a unas relaciones opacas con la ley antibloqueo, porque donde no se conocen los términos de los contratos, que ver en la opción que le brinda toda la seguridad jurídica en una democracia y prefiere. Y en esos términos, con lo que el mundo ha venido evolucionando y ha venido teniendo bloques que se vienen enfrentando en la visión de Trump, ¿verdad? Que construye bloques para, si lo vemos a través de las tarifas, cómo construir los bloques que están asociados a China, el bloque que está asociado a Estados Unidos, y por eso él usa las tarifas como un elemento de adhesión. Y entonces donde ve en Venezuela que tiene que tener presencia para que no forme parte del bloque chino. Ok, y pero entonces... esa es la jugada estratégica que hay detrás. Ok, pero ellos prefieren este negocio y contratos opacos con el régimen porque pueden hacer un mejor negocio sin supervisión. No lo tengo ese elemento, llego a pensar que eso hay unos márgenes de utilidad que tienen que ser muy altos, pero es pura especulación. Pero aquí hay otras cosas, o sea, es cierto que para la fuerza democrática no sale directamente beneficiada, como digo al principio. Pero una Chevron operando con reglas duras impuestas por la administración, y aquí vuelvo a decir, Marco Rubio se está jugando su capital político, debilita el discurso de soberanía petrolera de ese régimen chavista que siempre habló de la soberanía, y demuestra que Maduro necesita negociar con Washington y no con Moscú o Pekín para lograr su pelea. Porque este es un discurso para quién? Este es un discurso, si bien es cierto, para el país, pero también para el alto mando militar. Aquí todas las señales que está mandando Maduro es para el alto mando militar, que no se ponga a pensar que los Estados Unidos tienen conversaciones con las fuerzas democráticas, que son los que hay un inminente cambio, y que él es el que garantiza la estabilidad en Venezuela. Esto le permite esa narrativa, pero también sabemos todo lo que está ocurriendo por debajo, o sea, todo lo que está pasando aquí con el Pollo Carvajal, todo lo que está sucediendo en Europa cuando le dicen que es un país que financia el terrorismo y es narcolavado y hay un lavado de dinero. O sea, él tiene en sí, ¿verdad?, una serie de fuerzas subterráneas que están trabajando. Entonces,
él lo que busca desesperadamente es el discurso hacia el alto mando militar. Entonces Pero se lo están entregando de alguna manera, profesor, porque ese argumento y esa narrativa que tanto él necesita para convencer a su gente, a la poca que le quede, a quienes se benefician de su presencia en el poder, y es que Estados Unidos se entiende con él, ¿de qué manera pueden desmontar eso? Si esto te da, este le da la razón, el argumento perfecto para justamente demostrar que hay un canal de comunicación. ¿Cómo va a poder venderse como presión máxima el hecho de que tú le permitas a una petrolera que vaya y extraiga petróleo venezolano? Yo lo puedo ver de esta manera también, está bien, acepto esa parte, ¿no? Pero es un mensaje claro también a la población, a los militares, cuando le dice, el régimen está subordinado a licencias que no dependen de él, no a las alianzas, porque él siempre se jacta de China, ¿cómo se llama? Irán, Rusia, pero resulta que él está entregando también toda su soberanía petrolera y todo por estas licencias. O sea, también muestra un grado de debilidad muy alto. O sea, aquí hay que también mostrar la otra cara. O sea, yo creo que es cierto lo que tú acabas de decir, pero también es cierto que la otra parte, que es la que estamos conversando ahorita, también tiene mucha fuerza, que es la que tenemos que resaltar para ir contra la narrativa que quieren imponer del otro lado. Si hay un punto débil en este momento es por parte del régimen. Y está haciendo todo esto para poder sobrevivir. Pero sobrevive, profe, sobrevive. No, Sobrevive. si no, Sobrevive y le sirve para alimentar digamos, las dudas, para despejar las dudas de quienes lo rodean y decirle, yo sigo aquí. Porque al final al venezolano lo que le interesa es que este régimen narcoterrorista siga en el poder. Siguen allí. Le sirve si nosotros favorecemos esa narrativa que tú estás diciendo. No, pero es que siguen allí. Eso no es ninguna narrativa. Ellos siguen allí. Y han seguido desde hace un año, Carla. No es que salió hace 6 meses y por esto iba a salir más pronto. No, esto es un proceso que ha costado porque es un proceso por la vía democrática, de no violencia. No hay armas. Entonces es un proceso que no se agota, pero cada vez estamos más cerca en el desgaste, porque si no, no vemos a un Padrino López con un Diosdado Cabello hablándole al alto mando militar, donde tú sabes muy bien, por eso lo conoces tú, que Diosdado y Padrino son agua y aceite. O sea, ellos tienen tensiones internas, pero si nosotros colaboramos con la narrativa de ellos, por supuesto, no podemos entrar en eso porque van a seguir, pero esto no es que mañana va a cambiar. No, yo no estoy esperando que mañana cambie, profe. Yo sé que esto es muy complejo y conozco perfectamente la naturaleza del régimen. Pero esto que pasó hoy favorece la narrativa del régimen hacia su propia gente. Es decir, se entienden conmigo. Se entienden conmigo. Porque, ¿cómo puede vincular ese militar, quien está tratando de escuchar que hay que pelear por la libertad y que él tiene que cumplir con su deber y con su honor? ¿Por qué podría pensar que esto se desmorona si ahora hay una empresa estadounidense que va a poder hacer sus negocios dentro de Venezuela? O sea, el militar puede pensar primero que es cierto con lo que tú estás diciendo, vuelvo a insistir, porque eso es lo que le dice el régimen, pero Maduro tuvo que llegar a negociar con Estados Unidos para poderse sostener, donde el elemento de la soberanía petrolera no existe, donde tú dices, ok, estos son negocios para los que están manejándolo, porque eso que genera Chevron no se traduce en bienestar para la población. O sea, es seguir viendo cómo estos elementos, que es cierto, son obtenidos, estos recursos son recibidos por la cúpula y que más nadie tiene acceso a ello. Entonces, si el militar que está, ¿verdad?, oyendo eso que tú estás diciendo, pero también ve la realidad, dice, los recursos vuelven a venir y seguimos igual, el dólar sigue subiendo, entonces, y sigue el hambre. ¿Dónde están esos recursos?
Entonces, eso te genera también un cuestionamiento dentro de ese sector militar que está viendo eso. Tengo que hacer una pausa, pero aquí lo que podría ver el militar es, sí, está bien. Supongamos que se arrodilló ante el imperio Maduro y tuvo que negociar con el imperio, pero negoció para sostenerse, no para irse. Negoció para sostenerse. Negoció con Estados Unidos y entonces ese discurso del imperio se cae, todo lo que tú quieras, pero no negoció para salir del poder, negoció para quedarse allí. Vamos a conversar sobre eso al regreso de la pausa. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Friends, con nosotros esta noche. Antonio de la Cruz es presidente de Inter-American Trends. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar. Muy buenas noches, Carla. Un gran placer estar contigo y en esta tormenta. Ajá, ok. Esa palabra es bien particular, porque en verdad para algunos venezolanos resultó ser una tormenta. Resultó confuso ver cómo en mayo la administración Trump nos dice que Chevron ya no tiene autorización para bombear petróleo en Venezuela. Y ahora de repente aparecen tres medios, Bloomberg, Wall Street Journal y Reuters, y nos dicen que no, que sí, que la administración Trump está autorizando a Chevron a reanudar sus operaciones en Venezuela y que bueno, que no tendría acceso a impuestos o a regalías. Pero esta noticia la describió, por cierto, hace unos minutos en mi canal YouTube, David Smolansky, como una que no ayuda a la causa venezolana. ¿Cómo la describirías tú? La puedo ver como que en el momento en que ocurre no es oportuno, porque estamos a pocos días de celebrar el 28 de julio. Exacto. Y entonces no es oportuno. No puedo decir que no favorece, no es oportuna. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene toda esa carga emocional de que el aislamiento financiero de Maduro se puede entender, y lo va a usar el régimen, como que se entiende con la administración. Va a haber una narrativa por parte de ellos. Sin embargo, esta jugada está diseñada desde la logística fría y única del interés nacional de los Estados Unidos. Recordemos que los países y los gobiernos no tienen sino solamente intereses. Y esto hay que verlo en la lógica de Estados Unidos en el contexto que se mueve en la geopolítica mundial, donde tiene a China como su principal enemigo estratégico. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esta licencia no está reconociendo al régimen Maduro, porque los que toman la decisión, y aquí hay que ver quiénes son, es Marco Rubio, que conocemos todos muy bien cómo entiende él a ese régimen. Si hay alguien que entiende hoy al régimen venezolano, es el Departamento de Estado. No solamente es Marco Rubio, es su vice también, ¿verdad? Entonces, y todo su entorno, que tuvo que entender para poder llegar a esta propuesta. En ese sentido, si nos vamos a esa referencia de mayo del 2025, en la que la administración toma la decisión de suspender la licencia, recordemos que fue un pulso que se hizo Marco Rubio con el enviado especial Grenell. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Grenell pudo más? No, te estoy llevando a que no es así. Hay que entender que sigue siendo Marco. Yo no estoy metiendo, Grenell no tiene, en este juego Grenell tiene 0. ¿Y qué pasó en este transcurso de los meses cuando Marco Rubio decía que la licencia no iba y ahora podríamos estar hablando de autorizar a Chevron de nuevo? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió allí? Precisamente. Entonces, en una decisión que está tomando el presidente, en la que Marco tiene que traducir, ¿verdad?, en una acción, y por eso que digo que es importante entender esto, él cambia la licencia general, que todos hablamos, a una licencia específica.
¿Y qué tiene eso? Eso tiene varios distintos cuando es específica. Eso le da a la Casa Blanca una mayor flexibilidad, porque impone condiciones estrictas, son personales, son individuales, supervisa cada movimiento y puede pasar, puede revocar en cualquier momento también. Entonces, aquí lo que hay es, veamos el contexto general, un Trump donde tiene que tomar decisiones, donde el grupo MAGA, que yo hoy estoy entendiendo que cada vez tiene más influencia en su administración, porque recordemos que influenció también en cuando fue a atacar a los iraníes, en los que los MAGA se opusieron a eso, ¿verdad? Y en el que tiene cada vez, los MAGA han venido diciendo que en Venezuela se está dejando un espacio para que China, Rusia e Irán ocupe ese espacio. Entonces, pero China no está allí ya, profesor. No, China está operando, lo que no aumenta su producción. ¿Okay? Y tenemos que, vuelvo a insistir, tenemos que verlo esto geopolíticamente, como estos espacios, ¿verdad? A la ausencia de Chevron, si tú sacas a Chevron de Venezuela, cosa que yo siempre he dicho que hay que mantener la máxima presión, pero tratando de entender qué es lo que está detrás de esto, puedo ver a Chevron como un caballo de Troya. Chevron representa el capitalismo estadounidense en Venezuela. Que en esta formulación de la licencia, ¿verdad? Lo que dice el Departamento de Estado es que va a haber un pago con productos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Con crudo liviano para poderlo mezclar con los extras pesados, con naftas, gasolina, aceite. Eso lo estoy traduciendo yo. No lo dice la licencia porque no la he visto. Pero cuando dicen productos, son productos refinados que van a ser en Venezuela. Esa es la explicación que tú le encuentras a que ellos digan que Maduro no va a recibir ni regalías ni impuestos. Lo que pasa es que al estar Chevron en presencia, ellos tienen que operar, y tienen que operar, ellos llevan dólares para cambiar en el mercado. Eso realmente lo que reduce son los ingresos que Maduro va a recibir por la participación de Chevron en Venezuela, pero no los elimina. Eso es lo que te iba a preguntar, porque ¿cómo es eso que van a extraer petróleo en Venezuela y Maduro no va a recibir nada? Entonces, extraen y de gratis. No, lo que pasa es que al estar Chevron, él tiene que mover su personal, tiene que pagar los servicios, y esos son dólares que van, y se estimaba que eso estaba entrando en la banca privada alrededor de unos 100 millones en la economía. Lo que se está hablando es que también recibe por regalías y por impuestos en el estado de lo que Chevron estaba exportando hacia Estados Unidos, que eran unos 200.000 barriles, 220.000 barriles en los últimos días, los últimos meses. Eso estaba equivaliendo a unos 200.000 millones después que se cobraba la deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Que dicen que ese monto que estamos hablando no va a ser en cash, sino que va a ser en productos. Es lo que estoy cuando leo lo que dicen. Sí, lo que pasa es que tú recuerdas que nosotros entrevistamos varias veces a Juan González cuando activaron la licencia para Chevron en la administración Biden, y Juan González le dijo a esta servidora que Maduro no iba a recibir nada. ¿Y qué descubrimos después? Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros que en esta oportunidad Maduro no va a poder hacer transacciones con Chevron que le permitan seguir teniendo oxígeno financiero? ¿Qué garantía tenemos nosotros, Marco Rubio? ¿Por qué? Marco Rubio se está jugando todo su capital político con esto. Si Marco Rubio le da oxígeno a Maduro, se acabó Marco Rubio, se acabaron los 3 representantes de la Florida. Este es el costo político más alto que van a tener. Y hay un ex hoy, ¿cómo se llama?, del representante de la Florida, no Carlos Jiménez, el otro, Díaz Mario Balart, Díaz Balart. De Mario Díaz Balart, en la que dice claramente que no, el único que puede tomar las decisiones y que tenemos que tener confianza para terminar con el régimen de Maduro es Trump, por supuesto, Marco Rubio. Cuando Díaz Balart fija posición que estaba también en las sanciones a Chevron, que había que quitárselas, quiere decir que hay alineación total de los 3 representantes de la Florida que se están jugando su puesto el próximo año, y que saben
que si esto le da oxígeno a Maduro, pierden su representación. Ahora una cosa más antes de ir a la pausa. Esto ya es oficial, te lo pregunto así porque sí es verdad, ha aparecido en 3 periódicos, pero el Departamento de Estado nos remitió al Departamento de Justicia, del Tesoro, para hablar de las licencias y decían que en todo caso cualquier licencia que se aprobara no podía beneficiar desde el punto de vista económico a Maduro. Pero ya está absolutamente confirmado, ya definitivamente Chevron sí va a estar bombeando petróleo en Venezuela. Sí, esto es oficial, esto es una licencia privada, no va a ser publicada, no la vamos a ver en la OFAC, porque es privada, precisamente eso es lo que tiene esta licencia. Y ya esto es un hecho, o sea, esto no es que hay una posibilidad de echarla para atrás, no, esto es firme. Sí, Chevron, el Chevron nunca se fue de Venezuela. La información que yo manejo desde Venezuela y Petroboscán en concreto, Chevron siguió operando en Venezuela bajo una cubierta donde ha mantenido la producción de los 105.000 barriles día que se producen en Petroboscán. Entonces, Chevron lo que ha hecho es básicamente, porque como es una empresa mixta, ¿verdad? Que es Petroboscán, Petroindependencia, ¿verdad? En la que ellos trabajan con PDVSA, fue que PDVSA daba la cara, pero Chevron, el personal de Chevron se quedó en sus oficinas de Petroboscán trabajando y han mantenido el nivel de producción. Quédate allí, profesor, por favor, lo terminamos de explicar al regreso de esta pausa. Antonio de la Cruz con nosotros esta noche, presidente de Inter-American Trends. Quédense con nosotros. Antonio de la Cruz es presidente de Inter-American Trends y voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo que planteábamos antes es que tú decías que para quizás la percepción de quienes rodean a Maduro va a ser que él se tuvo que bajar las medias y negociar con Estados Unidos y todo ese discurso antiimperialista se desmorona, es verdad, pero él negoció para, en todo caso, sostenerse, no para irse. Y al venezolano lo que le interesa es quién le va a hacer la operación Tuntún a Diosdado y a Maduro, más nada. ¿Qué respondería? Carla, yo voy a sacar esto un poco del contexto venezolano muy rápido también. Okay. Claro. Mi modelo a veces cuando trato de entender cosas es Zelensky. Zelensky estuvo en Casablanca y salió con las tablas en la cabeza. Todo lo que pensamos se acabó, se enterró. Zelensky, con su paciencia y su tranquilidad y su relación con Europa, logró, ¿verdad?, que cambiara Trump, porque Europa le decía a Trump, Putin no es confiable, va a traicionar. Trump seguía confiando en Putin. Zelensky hizo concesión, entregó las tierras raras, todo lo que sea. Hoy, Zelensky tiene razón y Trump dice, Putin traiciona y le da, aunque es muy largo, le da un periodo para llegar al acuerdo de paz. Él, en el caso de Trump, es alguien que llega por sus propios mecanismos. Hoy, él está planteando de que para poder tener presencia geopolítica mundial, porque es importante entre los bloques que se están armando, Chevron, Maduro va a traicionar, va a seguir poniendo presos, va a seguir. Y eso es lo que yo creo, vuelvo a especular, que el secretario Rubio dijo, bueno, ya lo conoce muy bien, es su mejor ministro. Digo, bueno, vamos a buscar un mecanismo en la que podamos amarrar lo máximo que posible esto, porque Maduro es como es, no va a cambiar. Y esto después vamos a entrar con mayor fuerza, porque lo vimos frente a Putin, al mismo Trump, que es aliado, que lo ve como un aliado. A Maduro no lo ve como aliado. Entonces yo lo que creo es que aquí lo que está planteado es una jugada estratégica por parte de Marco Rubio. Vuelvo a insistir que aquí el que está regando su mayor capital político es Marco Rubio y los 3 representantes de la Florida. Y que nosotros, como actores y como pueblo, tenemos que seguir en este proceso, en esta lucha. Porque de la otra manera retrocedemos mucho tiempo de que hemos ganado. Estamos cada vez más cerca de una salida. No tengamos duda, Carla, sobre eso. Pero depende de nosotros. Pero en un día como este, ¿cómo sostienes ese argumento, profe? Porque la gente piensa que más bien esto es un retroceso, es darle oxígeno a Maduro, es darle legitimidad, es de alguna manera entregarle lo que él tanto ha solicitado. Es demostrar
que Maduro más bien está más débil porque tuvo que entregar con los Estados Unidos, ¿verdad?, todo lo que él podía obtener, de que depende de los Estados Unidos para conseguir y poderse sostener, que no vinieron sus amigos y sus aliados de que tanto se jacta, que le pusieron visa a los venezolanos, China, ¿verdad?, y se las quitó a otros países latinoamericanos, donde Maduro cada vez ha tenido que ir a entregar. Depende, vuelvo a insistir, de nosotros y de nuestro liderazgo. Profe, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en La Última. Antonio de la Cruz es presidente de Interamerican